Hermano, Dios los bendiga. Déjeme nada más acomodo bueno, después ya sin más vamos a entrar a la predicación. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a Colosenses. Hoy toca Colosenses, una carta que cuando la estuve leyendo y estuve ahí tratando de estudiarla un poquito, pues es una carta, híjole, en verdad riquísima, impresionante. Todas las cartas, todos los libros son no sé, maravillosos, espectaculares. Este programa que hemos estado llevando de estudiar la Biblia en un año, a pesar de lo que le dije a Aarón y lo comentó la semana pasada, de que le dije yo a Aarón, ¿sabes qué? No, ay, por favor ya no vuelvas a poner la Biblia en un año. No se lo dije porque no me guste hacerlo, sino que como que yo estoy acostumbrado así a escuchar, ya sabes, la típica predicación, ¿verdad? De 2 versículos, 3 versículos y saltarnos de un versículo a otro, de un libro a otro. Pero obviamente que esto a mí me ha servido de una manera tremenda, porque cuando te clavas o cuando te concentras en un solo libro, en una sola carta, pues le sacas jugo y aprendes a abordar la carta y extraer el espíritu de la carta, y te das cuenta de muchas cosas que no te das cuenta cuando lo lees así de una manera superficial. Entonces, por supuesto que me agrada estudiarlo así, ¿no? Vamos a Colosenses y vamos a estar leyendo bastantes versículos, hermano. Vamos a leer del capítulo 2 a partir del versículo 8 y nos vamos a aventar todo el capítulo 3, ¿sale? Vamos a leerlo con calma. Yo sé que hay tiempo, no voy a alargarme mucho obviamente, pero es riquísimo lo que vamos a estar leyendo. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, o no agarrándose de la cabeza,
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo lo que es, en todo, porque eso o esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hasta ahí, porque ya enseguida habla de los siervos. Hasta ahí la vamos a dejar. Esta carta, hermanos, bueno, pues la escribió el apóstol Pablo. Seguramente estaba preso en Roma y pues ya estaba avanzado en edad el apóstol, y se le escribe a la iglesia en Colosas.
esta carta, en lo general, hermanos, trata de un tema, trata de varios temas muy importantes, pero el más central o enfático es la supremacía o la preeminencia de Cristo, ¿sí? de Cristo como Hijo de Dios, ¿sí? la identidad o la naturaleza de Cristo como la naturaleza divina. Entre otros, pues existe el ministerio de Pablo respecto al misterio de Dios en Cristo, advertencia contra las falsas doctrinas, la conducta que debe tener el cristiano, la conducta que deben de tener los hijos con los padres y viceversa, ¿no? Los padres con los hijos y los hijos con los padres, y la influencia espiritual del creyente. Eso es en general. Yo me quise centrar en estos textos que leímos porque donde comenzamos a leer, hermanos, dice el apóstol Pablo: no se dejen engañar por falsas doctrinas, por filosofías huecas de humana sabiduría, no se dejen engañar. En primer lugar, el apóstol está haciendo una exhortación o una advertencia en contra de las doctrinas que no vienen o que no son sanas o que no son buenas, que van en contra precisamente de Cristo. Y es que toda doctrina, hermanos, que nosotros como creyentes de Cristo que escuchemos y que pongamos en práctica, debe tener a Cristo como centro. Es decir, nosotros debemos ser cristocéntricos, ¿verdad? Esa palabrita como que la tenemos muy familiarizada, cristocéntricos. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestro andar, de nuestra creencia. Si nuestra doctrina o si nuestra filosofía o nuestra manera de pensar se aleja de lo que es Cristo, de su padecimiento, de su sepultura, de su resurrección, de su glorificación, de su vida, de sus enseñanzas, de sus mandamientos, entonces ahí se enciende un foco rojo que nosotros debemos tomar en cuenta. Pablo le advierte a la iglesia en Colosas y le dice: no se dejen engañar. Ahora, ¿por qué no se dejen engañar? Porque, hermanos, el timón que mueve la vida del creyente es la enseñanza, es la doctrina. Lo que usted viene a escuchar aquí, y espero que sea así, es lo que mueve, es lo que nos da dirección, la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Se supone que los que exponemos la palabra de Dios, nosotros nos preparamos, oramos, le pedimos al Señor, tenemos cierta preparación en teológica o etcétera, y venimos a depositar en usted, que tiene hambre y sed de Cristo, ganas de servir al Señor, ganas de hacer la voluntad de Dios. Venimos y depositamos una palabra bíblica que le da dirección. Pero cuando escuchamos herejías que vienen en contra de la cruz de Cristo, en contra del evangelio del Señor, entonces nuestra vida empieza a torcerse. Y esto es tan sutil, mis queridos hermanos, esto es tan sutil que existen un montón de lugares donde se predica aún de Cristo, aún de la Biblia, pero que no tiene nada que ver con la vida de Cristo. Nada que ver con la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque es un sincretismo de Cristo, de su cruz, de su resurrección, de todo lo que usted guste y mande, pero que al fin y al cabo adoptan, ¿verdad?, otras creencias que no tienen nada que ver con el Señor, incluso creencias satánicas, prácticas de brujería, como es poner por ahí un vaso de agua y cargarlo de energía, y ya sabe, hacer unas oraciones, tomarte el vaso de agua y con eso vas a tener prosperidad. Pero también se predica de Cristo. Entonces es algo sutil, de lo cual el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia y por los que habrían de venir después, es decir, nosotros. Preocupado porque Satanás, como enfatiza Aarón en estos días, Satanás está siempre, mis queridos hermanos, tratando de desviarnos de Cristo, tratando de desviarnos
de poner la mirada en Cristo, de amar a Cristo, de servir a Cristo, de llevar una vida conforme a Cristo le agrada. Él no duerme, Él está siempre trabajando, más que yo, más que Aarón, más que usted. Él está las 24 horas del día, los 365 días del año. Él está trabajando para destruir a la iglesia. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, lo percibamos o no lo percibamos, Él está trabajando siempre. Por eso el apóstol dice: no se dejen engañar por filosofías huecas de humana sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, mis hermanos, no es humana. La sabiduría humana, el apóstol Santiago dice que es satánica, carnal, terrenal, bestial, hablando de la comparación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre para salvación y para llevar una vida conforme a la vida de Cristo. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Y aquí, mis queridos hermanos, empieza, creo yo, la dinámica o el propósito de la predicación, y es precisamente que abordemos con una responsabilidad. Es decir, muchas veces cuando empezamos a caminar en la vida espiritual, damos nuestros primeros pasos y idealizamos, casi idolatramos a los líderes espirituales. Y de alguna manera, o sea, no que esté bien, pero de alguna manera eso es algo que se da, ¿verdad? Y creo que es necesario. ¿Por qué? Porque estamos pequeñitos, porque necesitamos aliento, necesitamos ánimo, necesitamos que nos ayuden. Pero cuando ya agarramos un poquito de experiencia y madurez, entonces cae sobre nosotros algo que se llama responsabilidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y de poner atención a las cosas espirituales, a las cosas que vienen de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner atención a esas cosas y comenzar a conocerlas y comenzar a practicarlas. ¿Sí me entiende? Comenzar a conocerlas y comenzar a practicarlas. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos tener una vida que a Dios le agrade. No se dejen engañar. O sea, no sean como niños que van y les quitan el dulce de la boca. No se dejen engañar. No se puede dar el lujo la iglesia de ser engañada como los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los sedujo? Pablo le reprocha a los Gálatas y en otra versión dice: ¿quién los embrujó? Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? No podemos darnos el lujo, hermanos, de ser como niños que vienen y nos cuentan cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier manera de pensar. Nuestras raíces ya están echadas y nuestras raíces están en Cristo. La piedra angular ya fue puesta y los cimientos, el cimiento, el cual es la doctrina de profetas y apóstoles, ya está echado. Sobre eso edificad, dice el Señor. Conocemos y debemos conocer la doctrina del Señor. No se dejen engañar. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Por lo que sigue. Y es la responsabilidad que tiene el cristiano de manera individual de crecer, de madurar y de ser conforme a la voluntad de Dios. Ahorita que estaba escuchando a Aarón hablar, decía: ¿será casualidad o será que de alguna manera Dios conecta? Porque muchas veces, hermanos,
nos conformamos demasiado con lo que tenemos de manera comunitaria y luego de manera global. Nos conformamos mucho porque decimos, bueno, es que la iglesia debería de ser así. Es que la iglesia debería tener esto. La iglesia debería tener lo otro. Ah, y eso que eres cristiano. Se comete un error, se comete una infracción. Ah, y eso que eres cristiano. Y estamos tan conformados, tan dormidos en nuestros laureles, que comenzamos a criticar y a decir, ah, mira, y eso que es cristiano. Y decimos otras veces, es que la iglesia debería ser así. Y es que la iglesia debería tener esto. Y es que la iglesia debería conducirse de tal manera. Pero como que nunca nos volteamos a ver a nosotros mismos. Es muy difícil que hagamos un autojuicio o una autoevaluación y digamos, ah, es que yo debería de ser así. Yo debería de ser así. En primer lugar, yo debería como cristiano conducirme de esta manera y conducirme de esta otra manera y debería ya de tener estos frutos. ¿Sí? He ahí la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque todo comienza, hermanos, con nosotros. Así como el pecado entró por un solo hombre y por un solo hombre vino la salvación, así por un solo hombre empieza una vida de santidad y una vida cristocéntrica. La responsabilidad individual, porque a veces estamos tan dormidos que decimos, bueno, pues si todos lo hacen, si todos son de esta manera, si todos son de aquella manera, si todos cometen esta infracción, bueno, pues yo lo voy a hacer, al fin y al cabo, pues un negrito más en el arroz ni se va a notar. ¿Sí me explico? Pero cuando volteamos a vernos y nos reflejamos en la palabra de Dios y empezamos a ver que el Señor dice, no anden en estas cosas, en chismes, en maldiciones, en pleitos, y no sean así, y no sean asá, y no tengan estas prácticas, y hagan morir las obras de la carne en ustedes, y todas estas cosas que el Señor nos dice, y decimos, ah, esto es para mí, en primer lugar. Para mí. Oh, pero el hermano lo hace y fulano lo hace y sutano también lo hace. Sí, pero aunque lo haga y aunque caiga y aunque cometa cosas y aunque esté con ciertas actitudes, sin embargo esto sigue siendo para mí. Para mí. Porque la vida en comunidad, mis amados hermanos, es más dar que recibir. Y cuando pertenecemos a un grupo pequeño o grande, estamos como aquel niño estudiante de secundaria que se juntan en equipo y les encargan un proyecto y luego no trabaja y se la pasa jugando y se la pasa chiroteando. Y luego dice, bueno, que al fin y al cabo pues el equipo se encarga de hacer el trabajo. Como yo pertenezco a ese equipo, al fin y al cabo la calificación también va a ser reflejada en mi boleta. ¿Sí me explico? O sea, yo me la puedo pasar chiroteando y me la puedo pasar muy a todo dar, al fin y al cabo que el equipo se encargue de esto. Como que esa actitud, hermanos, la tomamos muy recurrentemente nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, a un grupo de gente. Y decimos, voy a pasar desapercibido.
No importa lo que haga, no importa. Al fin y al cabo paso desapercibido, somos muchos. Somos muchos. Pero no tomamos la responsabilidad. Y tomar la responsabilidad es decir, yo voy a dar antes de recibir. Antes de exigir a mi comunidad, antes de exigir al cuerpo de Cristo, antes de decir el cuerpo de Cristo debería de ser de tal manera, voy a decir yo tengo que ser de tal manera. ¿Para qué? Para empezarle a dar al reino de Dios, para empezar a hacer luz en medio de las tinieblas, para empezar a hacer sal al mundo, para empezar a hacer esperanza a los perdidos, para empezar a dar palabras a aquellos que necesitan escuchar palabras de vida, para poder reflejar a Cristo a aquellos que no conocen a Cristo. Necesito tomar esa responsabilidad. Pablo aquí habla, no se dejen engañar, cuidado con la doctrina. Segundo, toma tu responsabilidad. No lo dice Pablo, toma tu responsabilidad, pero yo digo, toma tu responsabilidad, porque empieza a dar una lista, hermanos, de conductas que debemos de tener nosotros como creyentes. Y aunque lo dice en singular, aunque lo dice en plural, es decir, la carta va dirigida a una comunidad, a una iglesia, ¿sí? Sin embargo, nosotros debemos de tomarlo personal. Y luego debemos de tomarlo, creo yo, para lo que dice el capítulo 3 a partir del versículo 19, que habla de los maridos, las esposas y los hijos, es decir, para nuestra familia. Si nosotros, hermanos, y principalmente los hombres, y principalmente los que estamos casados, atendemos las cosas de Dios, lo cual debemos hacer porque nosotros somos la cabeza del hogar. Así dice la palabra, que el hombre es la cabeza de la mujer. Si nosotros los hombres tomamos esa responsabilidad, entonces provocaremos una familia, ya formaremos una célula que tenga un impacto ya más fuerte, porque mejor son dos que uno, y mejor son 3 o 4 que uno. En mi caso somos 5. Ya 5 son mejores que uno. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y no sean ásperos con ellas. Mujeres, amen a vuestros esposos. Vamos a leerlo textualmente. Vamos a citarlo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Pero desde el versículo 18 dice, ¿verdad? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Se me estaba saltando ese versículo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego viene para los chavos, para los niños, para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se fija la dinámica familiar? La responsabilidad familiar.
Claro que esto lleva demasiados incisos. Esto es un panorama demasiado general, porque no me toca en esta ocasión ahondar en el rol en el rol bíblico que tiene la mujer, ni en el rol bíblico que tiene el hombre, ni en el rol bíblico que tienen los hijos, etcétera. Esto es algo general. ¿Por qué? Porque solamente quiero decirles o tratar de transmitirles el hecho de que somos una comunidad, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los domingos venimos y nos vemos la cara. Todos los domingos venimos y nos saludamos y nos preguntamos cómo has estado. Y nos decimos, bueno, pues fíjate que tuve estos problemas esta semana y fíjate que pues me pasó esto, y platicamos y oramos los unos por los otros y le pedimos a Dios los unos por los otros, y nos duele el dolor, ¿verdad? O la situación que está atravesando el hermano, etcétera, etcétera. Esta dinámica que llevamos todos los domingos y todos los días en las células. Y por eso precisamente es necesario que empecemos a echar lazos más estrechos entre nosotros y tomemos responsabilidades, las cuales nos corresponden a cada uno de nosotros. Primero en lo individual, segundo en lo familiar, tercero en lo social, en lo comunitario. ¿Qué responsabilidades tales como yo voy a tomar el papel que me corresponde, el papel que me toca, como hombre, como padre de familia y como miembro del cuerpo de Cristo? Si esto no es suficiente trabajo, hermanos, yo no sé qué sea. Porque los que estamos casados y tenemos hijos me van a apoyar a lo que voy a decir. Tener familia, tener niños, tener esposa no es un trabajo fácil. Tener un marido, para Mónica, tener un marido que a veces es necio, que a veces no entiende, que a veces no hace las cosas, para ella no es fácil. Lidiar a 3 niños chiquitos no es nada fácil. Y no solamente darles comida y vestirlos, sino que enseñarles a orar, enseñarles a tener temor de Dios, enseñarles los principios bíblicos, discipular a tu esposa, honrar a tu marido. No es un trabajo que tú digas, me lo voy a chutar en una semana. De ninguna manera. Ese es un trabajo arduo, pero se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a impactar, mis hermanos. Eso es lo que sirve, eso es lo que trae fruto en el reino de Dios. ¿Sí me entiende? Eso es lo que la gente necesita. Queremos tener iglesias fuertes, queremos tener comunidades fuertes, queremos tener congregaciones fuertes en Cristo. Atendámonos en lo individual. Fortalezcamos nuestra familia. ¿Por qué? Porque el diablo no duerme. ¿Y sabes cuál es una de las estrategias más sutiles y más buenas del diablo, así que le funcionan mejor? El adormecimiento. Bueno, es que yo no, como dice Aaron, es que yo no soy tan malo. Pues yo voy los domingos a la iglesia. Hermano, tienes un trabajo muy grande, muy grande que realizar. Y lo digo primeramente yo. Ahora, ¿por qué? Porque la comunidad, repito, es más bien dar que recibir. Si tú vienes aquí
o si tú vas a otra congregación esperando que te den mucho, esperando recibir mucho, esperando que caiga oro del cielo y poder ver grandes milagros y que los problemas de tu familia, de tus hijos, los problemas, las enfermedades, las finanzas se solucionen, porque por el solo hecho de asistir los domingos e ir a una célula, hermano, estás equivocado. Necesitas empezarle a dar. Necesitas empezar a atender. Necesitas empezar a decir: Señor, yo tomo la parte que me toca, y el pecado que estoy cometiendo lo atiendo. Y el trabajo que no estoy haciendo lo atiendo. Hoy lo atiendo. Y el fin creo que viene por consecuencia: iglesias fuertes. La iglesia no se fortalece con muchas actividades, con muchos programas. La iglesia no se fortalece con mucha socialización. La iglesia se fortalece con familias fuertes, con individuos fuertes. Y fuertes me refiero no a que seamos los grandes predicadores y los grandes profetas y los que se saben la Biblia al derecho y al revés y los que hablan muy bonito y los que etcétera. No, me refiero fuertes en que estamos cimentados en Cristo y que estamos haciendo el trabajo que Cristo quiere que hagamos. Porque nadie es fuerte, y dice la palabra: diga el débil fuerte soy. O sea, no aplica ese versículo. Más bien dice: si alguno cree que está firme, mire que no caiga. O sea, si tú piensas que eres fuerte, mira, ten cuidado de no caer. Fuerte no me refiero a que seamos fuertes, de que digamos: oh, mira qué fuerte soy, mira, estoy en Cristo, mira, el diablo me hace los mandados, oh, mira cómo estoy fortalecido en la oración. No, me refiero, estoy trabajando, poco a poco estoy yendo más profundo con Cristo, estoy haciendo la voluntad de Cristo. Ayer estaba un poquito como que desatendido, pero hoy atiendo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, avanzando en el reino de Dios. Eso es lo que fortalece a la comunidad, a la iglesia. ¿Sí me explicó? Si yo no estoy orando, voy a empezar a orar. ¿Cuánto? Bueno, si no tengo el hábito de la oración, voy a empezar con 10 minutos en la mañana antes de irme al trabajo. Ay, hermano, 10 minutos es muy poquito. No, 10 minutos de oración es la diferencia que va a hacer en tu día. Es la diferencia en que tú andes, en que tú te conectes con Dios o que no te conectes con Dios. Porque al día siguiente vas a orar 11 minutos. Y dentro de un año tú ya tienes a lo mejor que estar orando 1 hora. Pero ¿qué es 1 hora o qué son 10 minutos? Lo importante es conectarnos con Dios. ¿O no dice el apóstol ahí donde leímos? Poner la mirada o poner la vista en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo vamos a hacer las cosas para el Señor si no estamos conectados con el Señor? ¿Cómo podremos andar con Cristo si no conocemos las cosas que se desprenden del trono de Dios, del cielo de Dios hacia la tierra? Es decir, las cosas espirituales, las cuales no debemos de temer. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales también. Si hablamos en lenguas o si profetizamos o si decimos Dios está hablándome, está exhortándome, me está guiando a hacer tal cosa, no tenemos por qué tener miedo a esas expresiones, porque somos seres espirituales también. Porque la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué es eso? Espiritual.
La iglesia es un organismo también espiritual, no solamente terrenal, también espiritual. ¿Cómo vamos a andar conectados con Cristo si no estamos con Cristo? ¿Cómo haremos el rol de cristianos aquí en la tierra si no estamos conectados con el Rey? Por eso nos exhorta el Señor y nos dice: deja todas estas cosas. Y luego, como que bien raro, el apóstol está hablando de cosas ahí, como que de otras cosas, vestidos de amor y la paz del Señor gobierne sobre ustedes. Y luego, versículo 18: mujer, honra a tu marido, sométete a tu marido. Marido, ama a tu mujer como Cristo amó la iglesia. ¿Por qué? Porque todo está conectado, hermanos. Todo está conectado. Es un trabajo. Somos un equipo. Junto con la iglesia de Corea y de todo el mundo, somos un equipo. La iglesia perseguida y la iglesia, toda la iglesia del Señor, somos un equipo. Pero no esperemos que dentro de la dinámica de ese equipo, nuestra pereza o nuestra falta de interés y de responsabilidad pase desapercibida. Porque entonces estaremos perdiendo el tiempo. Y sabe una cosa, una de las cosas de las que en lo personal yo me di cuenta desde que me hice cristiano es de que yo no puedo estar jugando a ser cristiano. O sea, esto no admite juegos, porque entonces vamos a estar perdiendo nuestro tiempo y entonces seremos tibios y entonces el Señor nos va a vomitar de su boca. El apóstol Pedro exhorta a la iglesia y luego le da una listita ahí que no me la sé de memoria, pero dice: a ver si alguien me ayuda, al afecto natural agrégale fe, y a la fe virtud, y luego al amor, y al último dice el amor. O sea, es una cadenita de actos que va, dice, y dice al último: haciendo esto, dice, si haces esto, no podrás estar ocioso. Dice, todas estas cosas no te permitirán estar ocioso en el reino de Dios. Pero si no las haces, entonces vas a caer en la pereza. ¿Qué me toca a mí y qué le toca a usted? Usted sabe lo que le toca porque ya es un adulto. ¿Qué me toca a mí y qué le toca a usted? Ni siquiera me lo diga, usted lo sabe. La única cosa es: atendámoslo, así de simple y de sencillo. Atendámoslo. No es cosa del otro mundo. No somos los primeros en haber batallado con ese pecado, con esa situación, con esa debilidad. ¿Sabe una cosa? Yo tengo un montón de pecados, así como usted tiene un montón de pecados. Y no se los voy a decir, pero si no los atendemos, entonces estaremos siendo cristianos que simplemente pues no la pasamos bien. Es nuestro trabajo, es nuestra labor. ¿Por qué le digo todo esto de la responsabilidad? Ya para terminar, simple. Pablo da una lista aquí de cosas que leía bastantitos versículos. Discúlpeme cuando me trabo mucho, la luz es tenue y aparte debo usar lentes, no traigo lentes, batallo un poquito para leer, discúlpeme. Da una lista de cosas
cosas, pecados, hábitos que debemos, dice, quitárnoslos. Dice, ¿por qué? Porque Cristo ya murió por ustedes. Si habéis resucitado con Cristo, lo repite 3 veces, si habéis resucitado con Cristo, entonces dejen esto, dejen aquello, dejen lo otro. Ahora, si hay alguien aquí que diga, yo no, yo me siento como que no he resucitado con Cristo, como que estas cosas a mí me dan igual, yo le digo, deje que Cristo haga la obra en usted. Deje que Cristo haga la obra en usted. Porque la obra que Cristo hace en primera instancia es un nuevo nacimiento, es una regeneración, es un despertar a las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.